Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar de hoy, en el día, a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUST. Muy buenos días y bienvenido. Señores, gracias por la invitación. Ayer se celebró el Día del Poder Judicial. Hubo discursos. Bueno, hubo el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, diciendo la visión que él tiene del estado de nuestro sistema de justicia. Me gustaría conocer la visión que tiene la Fundación, la visión que tienes tú acerca de la justicia dominicana. ¿Cómo tú la describirías? ¿Cómo tú la evaluarías? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, hay que entender al presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo no creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ayer dijo nada novedoso. Generalmente los discursos desde ese espacio siempre tienen la misma línea, destacan, contribuyan a mejorar la imagen del Poder Judicial, en fin. Pero evidentemente que el contenido de muchas de las frases del presidente de la Suprema Corte de Justicia debe de llevarnos a todos al centro de la reflexión. Porque lo que refleja, o lo que se reflejó en ese discurso, es que él mismo admitió en el día de ayer que la justicia en la República Dominicana no es independiente. O sea, tú podrás decirme, bueno, pero eso es lo que siempre se dice, eso es lo que los estudios reflejan. Él abogó por la independencia del Poder Judicial. Sí. Y a mí me llama la atención el asunto del presupuesto, la falta de recursos del Poder Judicial. Y te voy a decir por qué. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, más que el presidente, el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de ese poder del Estado, frente a una situación de esta naturaleza, es decir, cuando no se le asignan los fondos que por ley le corresponde, siendo un poder del Estado. Pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe que él tiene una vía como para poder someter al Ejecutivo y al Congreso Nacional a que cumplan con lo que establece la ley. Eso se llama un conflicto de competencia, que lo han hecho muchos países en América Latina, en donde estos poderes del Estado, no habiéndole asignado lo que por ley le corresponde, han apoderado a los tribunales constitucionales, que han fallado a favor de la justicia en esos países. Es el caso de Perú. Y en Colombia se dio esa situación. Entonces yo no sé si la queja es que la justicia no avanza por falta de recursos. ¿Cómo usted, teniendo el mecanismo para entonces hacer que los otros dos poderes del Estado cumplan con la ley, entonces usted no utiliza una herramienta que al fin y al cabo es una vía institucional, porque eso está establecido en la Constitución? Y eso que te estoy planteando a ustedes, digo para que acabemos ya con esto de que la falta de recursos, es que usted tiene el mecanismo para someter al orden a los demás poderes del Estado y le asignen los benditos recursos, que es verdad que hacen falta. Porque si tú analizas el discurso de él, tú te vas a encontrar que las cargas fijas, cuando tú analizas las partidas presupuestarias, casi llegan a un 80%. Yo te pregunto a ti, en lo que son empleomanía y contratistas, ¿qué poder del Estado o qué institución del Estado se pudiese eventualmente desarrollar, modernizar, con una situación de precariedad de esa naturaleza? Eso es imposible. Más aún cuando tú te encuentras con que, y él lo admitió, y qué bueno que lo dijo, más de 100 tribunales están en condiciones deplorables, en donde muchas veces inclusive se tienen que reenviar las audiencias porque no existen las condiciones de trabajo para que se puedan realizar. Y a mí me llama la atención que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de muy buena fe, pero me llama la atención, le pide al presidente de la República que le construya un Palacio de Justicia en la Santo Domingo Este, cuando yo entiendo que el escenario es de decirle al presidente, mire, yo voy a tener que utilizar la herramienta que me dice la Constitución, o yo voy a tener que, para que usted me tenga que asignar lo que a mí me corresponde, yo voy a poder al Tribunal Constitucional. Que ya hay una jurisprudencia en América Latina en esa materia. Entonces, eso a mí me llama la atención.
Y eso de una u otra forma refleja esa dependencia que se da o que se pudiese dar frente a esa precariedad entre esos dos poderes del Estado. Aquí hay un problema de génesis también, que la gente muchas veces no ve. Por ejemplo, cuando tú analizas, por ejemplo, el Consejo, y escúchame porque tenemos que abordar esto desde la génesis para entender, porque muchas veces uno ve cómo la justicia, sobre todo su cúpula, no se maneja con los niveles de independencia que la propia Constitución le atribuye. Pero es que también aquí hay un problema, por ejemplo, el órgano a través del cual se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia es un órgano político, su composición es política. Entonces, aquí hay otro problema. La incorporación del Procurador General de la República, yo no estoy criticando a Jean Alain, porque él heredó esa situación. Además, desde el punto de vista constitucional, está dentro de sus atribuciones. Yo te estoy diciendo que ese diseño no es el correcto. Tú hablas del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque oye, ¿qué pasa? La incorporación del procurador. Para que tú veas cómo la política impacta en el Poder Judicial. Por ejemplo, si tú te encuentras, si tú ves cómo se han venido manejando los procesos de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos los dos últimos, tú sabes que el Consejo establece que un 75%, perdón, la Constitución, vienen de la carrera y el 25% restante vienen de la academia. Digámoslo así. ¿De los jueces hablas? Sí, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Okay. ¿Qué está pasando? Que como la figura del procurador está ahí de una u otra forma, están llegando a la Suprema Corte de Justicia, generalmente no lo que debieran de venir de la academia, sino los procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República. Y eso tiene un impacto político. Claro. Yo fui procurador general adjunto y sé que esa es una designación política. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno debe de ir viendo de qué forma uno va mejorando para que real y efectivamente esos niveles de dependencia que se reflejan finalmente desaparezcan. Por ejemplo, el tema del Consejo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos que el 75% de la matrícula de los jueces de la Suprema deben de ser de carrera, ¿verdad? Y el 25% de la academia. Ah, pero ¿qué pasa? Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no es de que carrera. no es de carrera, y el secretario Fran Soto, que tampoco lo es el secretario del Consejo. Los dos son del PLD. Los dos vienen de la política. Exacto. De la política. Entonces, eso no puede ser, porque eso va en detrimento del 75%, y no del 75%, porque recuérdate que solamente se da ese componente político en la Suprema Corte de Justicia. Eso va en detrimento del 99.9% de todos los jueces de carrera del país. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo para ver cómo nosotros podemos seguir blindando al Poder Judicial. Pero ¿cuáles son de la política? A propósito de esa injerencia del poder político de la que hablas, ¿cuál es el impacto inmediato que tiene el hecho de que haya una incidencia tan grande del poder político dentro de la justicia dominicana? Mencionabas, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la Suprema pedía que por favor le construyan un palacio de justicia, pero más allá de eso, en los tribunales, en la manera en que se administra justicia en el país, ¿cuáles son las consecuencias de esa? Tiene mucho impacto porque eso se ve generalmente en los pueblos, eso no se ve generalmente en la capital. A veces cierto maridaje entre el gobernador, el representante del Ministerio Público. No estoy diciendo en todos los pueblos, pero se da en algunos. Y eso tiene un impacto. Además que hay una realidad, señores. El tema, por ejemplo, de los casos que se le han sometido a la justicia de corrupción. Todos sabemos cuál ha sido la suerte de la mayoría de ellos. Por ejemplo, ese es un reto del cual no habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Por ejemplo, el año más escandaloso en materia de corrupción, yo creo que todos estamos de acuerdo que fue el 2017. Sí. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Bueno, de esos casos está apoderado a la justicia. Extraordinariamente escandaloso. Sí.
No, pero y extraordinariamente tuvieron que ser apoderados esos casos. Porque aquí se está dando el caso de que en materia de corrupción generalmente tiene que haber un muerto para que se apodere un tribunal. Sí. Esa es la realidad. Sea, CORDE, OISOE también fue una víctima. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ese no está en la justicia, el de OISOE. Ya Sí, lo fallaron. sí. Ah, bueno, sí. El que no sale a los presos. Pero con 4 ratones. Lo que no El que no estuvieron sale a los presos. y, Sí, no, sí. y que no estuvieron El ángel todo de lo los que probablemente no estuvieron todos los que tal vez estaban. Claro. Entonces se quedó corto. Mira, Uchi, yo honestamente hablando entiendo el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero la realidad es... Ahora, yo quiero destacar algo como un gran avance de lo que fueron las acciones del Poder Judicial, porque se avanzó en la jurisdicción inmobiliaria, eso es verdad, y también se avanzó en todo lo que fue la inspectoría judicial. Por eso es que tú ves que él dice que hubieron más de 150 procesos. Y eso se debió a que como producto de la cumbre judicial, uno de los compromisos que se hicieron era la de fortalecer ese departamento. Y es verdad que se fortaleció. Y por eso es que tú ves que el año pasado, porque las cosas buenas hay que reconocerlas, el año pasado la Inspectoría Judicial probablemente instrumentó más expedientes que lo que se habían instrumentado en los últimos 5 años. Casi 600 expedientes. De investigaciones De a investigación, jueces. no solamente a jueces, sino también a empleados del Poder Judicial, porque todos están sujetos al Código de Ética del Poder Judicial. O sea, ahí se avanzó y por eso es que tú ves que él puede real y efectivamente mostrar en esa área que se hizo un trabajo. Ahora, a propósito de ese punto, tuvimos el año pasado, por ejemplo, un escándalo grande, que no empezó el año pasado, que es el caso de Arias Valera y Awilda Reyes Beltré, 2 jueces. Con ellos, supuestamente, había unos 4 jueces más que estaban involucrados en una supuesta red de extorsión que se beneficiaba de recursos para impartir justicia, entre comillas. Terminan siendo sometidos a la justicia ordinaria ellos 2, los otros 4 sancionados por el Consejo del Poder Judicial y separados de su cargo. Pero ese caso como que da vueltas y vueltas y ya llegó un punto en el que no sabemos en qué está. Y eso ha pasado con muchos otros casos donde incluso asociaciones de jueces han llamado la atención sobre la manera en la que se hace publicidad con la investigación de jueces que probablemente están incurriendo en falta, pero hay otros que tal vez no y se manejan de la misma forma y al final no se saben las consecuencias de esos casos que están siendo investigados. O sea, ¿cuál es tu opinión con relación a todo ese tema? Aquí hay 2 cosas. Lo primero es que nosotros no debemos de confundir, porque se ha confundido, la labor de la inspectoría con con lo que sería el proceso que a lo interno del Consejo del Poder Judicial se le llevan a los magistrados que se le formulan cargos. Y quería hacer esa distinción, porque se quería de una u otra forma como criticar la labor de la inspectoría. No, la inspectoría lo que hace es que te levanta un expediente, pero quien lo debe de conocer es el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha venido pasando y qué es lo que reclaman los jueces? Debido proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces te suspenden sin disfrute de sueldo, pero tú dices, bueno, pero es que todavía no hay una sanción que a mí entonces como amonestación, si usted quiere, usted me imponga, porque usted me está a mí poniendo sanciones de una manera previa sin usted haber conocido mi caso. Y de eso es que se quejan los jueces. En eso tienes razón. Por toda la razón. Sí, claro. Como también se han quejado en los traslados, que se han venido suspendiendo ya, y en todo lo que son algunos procesos de remoción de magistrados que habían sido anteriormente cuestionados por lo que había sido el desempeño en sus funciones. Ese es un problema que se da a lo interno del Poder Judicial también. ¿Cómo así? O sea, funcionarios, jueces que son promovidos a posiciones, habiendo tenido procesos pendientes y ese tipo de cosas. Mira, ya que Amelia citó el caso de Arias Valera, ¿cómo se llama la jueza? Ese caso va a ser Awilda muy Reyes. difícil que se le dé una respuesta. Vamos a ver. Y lo advertí desde un principio. Pero vamos a ver esto. Es un caso que debe ser único en el mundo porque llamada ante el presidente de la Suprema Corte, confiesa que recibió el dinero. Con miembros del Consejo del Poder Judicial, va a su vivienda,
busca un bolso donde está el dinero, lo lleva, lo pone arriba del escritorio de la Suprema, sacan el dinero, lo cuentan, le toman fotos, lo vuelven a poner en el bulto y se lo devuelven a ella para que se lo lleve. ¿En qué lugar de este planeta algún juez, no ya un presidente de la Suprema, ¿no?, le ha devuelto el cuerpo del delito a un delincuente? Bueno, yo no sé si eso fue así. Ahora, si eso fue así, Bueno, pero si eso fue así, ese caso se cayó. no, se cayó la justicia hace rato, Bueno. no es el caso. ¿Por qué? ¿Dónde está el cuerpo del delito? ¿Y dónde está Pero por eso mismo se lo devolvió, llévatelo. Digo, si eso fue así, yo no sé si eso fue así, honestamente. Pero después querían que buscar el dinero otra vez, dijo que no. Entonces, esas son las cosas, ¿tú entiendes? Ahora, nosotros desde la Fundación estamos apostando a ver de qué forma la imagen de la justicia se recupera, honestamente no te lo digo. Porque la verdad es que los estudios, por ejemplo, cuando tú ves que en materia de independencia de 137 países somos el 130, eso tiene un impacto, señor. A ver, ¿y cómo Internacional, pero un impacto grande. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se mejora la justicia? Bueno, yo pienso que aquí el problema es que muchas veces la clase política tiene que dejar que las instituciones funcionen. Mira, aquí estamos viviendo a veces situaciones similares a las que se vivieron en algunos países en donde fueron resueltos los problemas. Pero eso es como decir, señores, los homicidas, eso se resuelve si ellos se convencen de que no deben matar. No, Uchi, Porque ¿por qué pasa es está que- la justicia en manos de un partido que garantiza la impunidad? Es decir, ¿cómo se va a resolver eso? Bueno, yo Diciéndole creo- que sean buenos y que se no porten te bien. creas, mira, yo creo que cuando tú evalúas quiénes conforman el Poder Judicial, por ejemplo, obviamente que el contenido político es lo que impacta en una justicia. Por ejemplo, generalmente son la Suprema Corte de Justicia la que la sociedad tiene su mirada, porque es a la que relacionan con el poder político. No es a los jueces de primera instancia, es a la cúpula del Poder Judicial. Pero déjame decirte, cuando tú analizas, por ejemplo, porque hemos avanzado, independientemente de todos estos escándalos que hemos visto, e independientemente de las debilidades que muchas veces se reflejan, cuando te digo que hemos avanzado en los niveles de formación, por ejemplo, de los magistrados de carrera, que son casi la totalidad de los que componen, y eso es lo que a mí me duele. O sea, cómo el componente político impacta en jueces que han, yo creo que sin lugar a dudas tienen vocación al martirio. Porque en las condiciones que laboran estos magistrados son unas condiciones totalmente deplorables. Esa es la realidad. Ahora, Entonces, cómo la política muchas veces impacta en un poder en donde casi la totalidad de quienes lo componen son gente que tienen unos niveles de integridad, y eso nos consta en la Fundación, aunque aparezcan 4 traviesos, eso es normal. no, pero no hay 4 traviesos. Vamos a ver de una manera muy sencilla cuál es la situación. Va a un juicio. Cuando digo, Oye, espérate, que aparezcan 4 traviesos, no me estoy refiriendo a jueces de la Suprema. No. Me estoy refiriendo a los jueces que se le han Sí, hay muchísimos jueces celebrado serios. Juicios disciplinarios y han sido condenados, ¿a eso que me refiero? Ahora, tenemos esta situación. Un imputado de actos de corrupción que es miembro del partido de gobierno. El presidente de la Suprema Corte es del mismo partido. El juez de instrucción que le ponen es del mismo partido. La mayoría de los jueces de la Cámara Penal de la Suprema son del mismo partido, de manera que imputado, presidente de la Corte, juez de instrucción y jueces penales son del mismo partido todos, con esta gracia. El procurador también, no lo dejé. Y el procurador también del mismo partido. Claro, un funcionario político. Con esta gracia. El imputado tiene mucho más jerarquía en el partido que el presidente de la Suprema, que los 3 jueces, que el juez de instrucción y que el procurador. Entonces, no estamos hablando de que, bueno, hay que mejorar, ha avanzado. ¿De dónde? De ahí, de lo que tú estás planteando, y yo vine a este programa y eso lo advertí, acuérdate. Sí. Dije que en esos casos debió de haberse nombrado como juez de instrucción a un juez de carrera, y que eso
iba a tener un impacto que iba a dañarle la imagen al Poder Judicial, como pasó, hasta tal punto que le ha sido muy difícil recuperar su imagen a la justicia después de ese caso que tú estás planteando, y todos sabemos que eso es así, porque todos los estudios lo reflejan. Ahora, yo pienso que frente a esta realidad, que es inclusive conocida por todo el mundo, o sea, ya hay suficientes niveles de conciencia del impacto que tiene la política a lo interno del Poder Judicial. Yo creo que nosotros tenemos que ir creando condiciones para ir desmontando estos mecanismos de elección de los miembros del máximo tribunal. Porque hasta tanto no saquemos la política del Poder Judicial, la imagen de la justicia seguirá siendo la misma. Ok, es sacar la política de las altas cortes exclusivamente la Sí, salida. O sea, estamos hablando de descrédito en sentido general. No, yo no solo diría- de las altas cortes, sino también en términos generales en el Poder Judicial. Pero las altas cortes están en la mira de todo el mundo. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de la pausa, porque nos gustaría ver alternativas. ¿Cómo? ¿Cómo se saca el poder político de las altas cortes cuando el poder político está a la cabeza en el Consejo Nacional de la Magistratura con mayor cantidad de votos inclusive? Volvemos en breve. Bueno, dejamos un tema sobre la mesa. Sí. Sacar el poder político de las altas cortes cuando el poder político tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo Mira, hacer lo eso ideal posible? hubiese sido que todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia provinieran de la carrera. Porque a fin de cuentas el que quiere ser juez, que se meta a ser juez de juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte. Que guaye la Y que yuca. se le premie con ser juez de la Después de una Suprema Corte, carrera. después de una carrera. Hay muchísima gente que tiene No, hay países que es así. esas condiciones. Pero yo lo que te digo es, si lo queremos dejar así, bueno, a mí me gusta el modelo americano mucho, porque, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia lo designa el presidente de los Estados Unidos, pero lo tiene que ratificar el Congreso. Ahora, lo que pasa ahí, que a ningún presidente de los Estados Unidos se le ocurre proponer a una gente que no reúna las condiciones éticas, profesionales, y lo que ha sido su trayectoria en ese país, a ocupar una posición de esa naturaleza. Eso es lo que ellos llaman el seniority. O sea, son gente que han tenido una tradición, que son verdaderos catedráticos y verdaderos maestros del derecho. Lo que llegan ahí, a ningún presidente se le ocurre nombrar, por el hecho de que sea miembro de un partido o lo que sea, a una posición de esa naturaleza. Obviamente tú dirás, ¿eso es una cultura? Bueno, ojalá que la podemos aprender aquí. Y hay otro tema que es el del Procurador General de la República, que nada tiene que ver con Jean Alain, porque Jean Alain está ejerciendo sus atribuciones de conformidad con lo que le dice la ley. Estamos hablando del cargo. Estamos hablando es yo te diría que del diseño institucional. Yo estaría de acuerdo con que el Procurador General lo nombre el Presidente de la República. Ese no es el problema. Miembro del comité político. Es decir, No, el ahí vamos. que tiene que investigar y perseguir Ahí la vamos. corrupción Entonces, espérate, ahí dentro del vamos. comité. Espérate, entonces ahí vamos. Que sea una persona que esté desvinculada de la política, pero que sea una persona que sea inamovible durante esos 4 años. O sea, que no sienta el temor que por darle curso a un proceso, no te estoy diciendo que el procurador actual sienta temor, no estoy hablando de eso, estoy hablando en sentido general, que no sienta temor de que por darle curso a un proceso lo vayan a destituir de la posición. Entonces, aquí yo creo que nosotros podemos rediseñar Ahora, algunas cosas que pero el pudiesen... poder no Pero hay una, eventualmente pero hay una contribuir pregunta a que eso. se cae de la mata. Es decir, la justicia está en absoluto descrédito. Está tomada por un partido político. Pero no solamente la el partido de justicia gobierno. nada más, Sí, no, pero estamos hablando de la justicia. Entonces, tú mismo has dicho, hay que sacar la política. De la justicia hay que sacarla. sacar la política. Pero, aún después de tanto descrédito,
Recientemente el Consejo Nacional de la Magistratura nombró jueces otra vez del partido. Así es. Que venía del Ministerio Público, el mismo fenómeno que tú estabas señalando. Así es. Es decir, que ellos no están en dejar de tener el control de la justicia. Sí, pero frente a esa realidad, Uchi, entonces va a haber que hacer un rediseño institucional. Pero ¿quién lo va a diseñar si no son los mismos que están gobernando? Bueno, pero es que hay una realidad. Esto no está funcionando. No. No está funcionando. ¿Por qué? Porque la imagen de un poder que es fundamental en toda sociedad se ha visto afectada por estos mecanismos. Yo no estoy diciendo que quienes han resultado ser electos sean malos, sean incompetentes, no, es que han venido de la política y eso ha impactado negativamente en ese poder del Estado. Esa es una realidad. Si eso es así, nosotros tenemos que hacer un rediseño de todo lo que es la arquitectura. ¿Quién lo va a empujar ese rediseño? Lo pregunto porque precisamente ninguna de esas personas va a ceder poder. Tienen la posibilidad de blindarse y no ha pasado nada, ¿por qué no seguir haciéndolo? ¿Qué mecanismo o qué haría falta para que se empuje ese rediseño institucional? No. Yo creo que debe de venir desde la sociedad, desde los propios partidos de oposición, que muchas veces a mí me sorprende, honestamente hablando, el discurso de la oposición frente a situaciones que muchas veces son visibles. ¿Y cuál oposición? No. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver mucho con el tema de la corrupción y que tiene que ver mucho con el sistema no poderle dar respuesta a casos de corrupción que se le someten. Por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. Cuando tú analizas esa ley no establece ningún tipo de sanción penal para el que la viola. No, peor. Tenía sanción y se la quitaron. Sí, a los 3 meses. Eso es peor. A los 3 meses. Es decir, es una cantidad de delincuentes que hacen las leyes y después no, quítame esta sanción. Pero óyeme esto. Porque después nosotros. Óyeme esto. No solamente se le quitó las sanciones penales, se quitó el régimen de nulidades. Que todavía eso es peor. Eso es peor. Por eso es que tú ves que hay un grupo de personas que estamos trabajando en una propuesta que más adelante se dará a conocer, que le daría respuesta a esas debilidades institucionales. Pero yo no he visto nunca un partido de oposición proponiendo que la ley de compras y contrataciones se transforme. No, ni lo espere tampoco. O sea, a mí me llama la atención eso. Entonces, eso lo que te quiere decir es que aquí hay un sistema político que se ha instalado en donde parecería que va a ser desde la propia sociedad que vamos a tener que generar los cambios. Oye, cuando debieron de haber sido... Ahora sí llegaste. Sí, pero llegué... La gente reclamando y presionando. Es lo único, no queda ninguna otra cosa. Pero recuérdate que al final lo que van a terminar haciendo los cambios son los mismos políticos, porque son los que ocupan las posiciones en donde se hacen las transformaciones. Entonces, ahí es donde yo entiendo que la sociedad y los políticos tienen que conectar. Porque aquí hay una situación y es que la política lo ha invadido todo en este país. Todo. Es más, yo sostengo la tesis que si esto sigue como va... Si no politiquería, porque tenemos las dos cosas. Han invadido las organizaciones profesionales. Han invadido hasta la forma de hacer negocios a través de la ley de compras y contrataciones, que se ha convertido en una herramienta de financiar el sistema político en la República Dominicana. Para que estemos claros. Entonces, si eso es así y estamos conscientes de por dónde andamos, yo creo que el momento es propicio para nosotros entonces hacer las transformaciones que puedan contribuir a que este país se catapulte. Solamente de esa forma se podrá lograr. Solo los ciudadanos. No hay más nada. Solo los ciudadanos. Bueno, desde el punto de vista de la visión moderna de la democracia, el componente fundamental de toda democracia es la participación de la ciudadanía en los procesos. Por eso el día 28 hay que ir a caminar para seguir exigiendo la justicia independiente para el fin de la impunidad. Pero es la génesis, Uchi. Es ver cómo la génesis, o sea, qué es lo que produce, cuál es la consecuencia, qué es lo que está fallando. Es ahí que está el problema.
Muchísimas gracias. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana. Nos reencontramos de nuevo a las 6 por aquí, por Telesistema Canal 11. Hasta mañana.